Bueno, hermanos, es una alegría, un gozo compartir otro día del Señor con todos ustedes. Mi versículo clave del día de hoy es el versículo 7. Dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Sería la primera parte del versículo 7. Este pasaje bíblico, este pasaje maravilloso, básicamente es una oda a la misericordia y a la gracia de Dios. Nos muestra de una manera maravillosa, hermosa, de una manera a la manera del Evangelio. Es decir, el Señor Jesucristo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y ciertamente el Evangelio tiene una parte, es una buena noticia, pero ciertamente es una buena noticia que se cierne sobre una muy mala noticia. Hay pecadores impíos que están yéndose al infierno, de los cuales todos nosotros alguna vez fuimos parte. Y este pasaje que se abre entre medio de guerras, de grandes matanzas, de conflictos bélicos, con miles de muertos, en medio de eso aparece una especie de oasis de misericordia que ciertamente está mostrando de una manera, a forma de sombras, a manera de sombras, el Evangelio, la misericordia de Dios. Este texto nos enseña, como bien nos decía nuestro hermano Mauro, que cada uno debe reconocer su propia condición, nos muestra. Es decir, este texto nos lleva a Mefiboset para que todos podamos ver en él un espejo de nuestra propia condición humana, nuestra propia condición espiritual, nuestra propia situación delante de Dios. Y busca mostrar que Dios, ante tales personas, Él es condescendiente y está dispuesto a hacer misericordia, no por algo que haya en esas personas, no por algo particularmente bondadoso, por alguna virtud especial que haya en estas personas, sino que es por causa de su propia honra, de su propia gloria. Él honra su pacto. Ahora, el pacto que Él honra es un pacto de amor, de misericordia. Dios no se compromete a hacer cualquier cosa. En los pactos que Él toma, Él muestra justamente que es un Dios de gracia, de compasión. ¿Se entiende? Vieron que a veces se hablan de muchos pactos que son comunes en política, ¿no? Detrás de esos pactos generalmente suele haber, ¿qué cosa? Las intenciones más miserables. Los pactos ocultos que se hacen entre grandes gobernantes de las naciones, realmente lo que se muestra ahí es la gran miseria que están dispuestos a afrontar, los grandes desastres que están dispuestos a hacer con tal de satisfacerse a sí mismos. Bueno, no pasa así con Dios. Cuando Dios hace un pacto es para mostrar su misericordia y su compasión, su gracia, su benevolencia. Un tiempo después de la Revolución Francesa del siglo XVII, del siglo XVIII, me estoy equivocando, del siglo XVII, XVIII, está bien, 1700, está bien. Del siglo XVIII, que fue uno de los periodos más sangrientos de la historia, es donde aparece el concepto de Estado moderno, es decir, nunca antes en la historia se había visto ejércitos tan grandes como después de la Revolución Francesa, porque ahí es cuando se establece la idea de Estado moderno y se establece el concepto de que somos ciudadanos, somos ciudadanos de una parte específica de la tierra y nos debemos, a una entelequia, a una especie de ente superior que se llama Estado y por el cual nosotros debemos dar nuestra vida. Bueno, ese concepto aparece en la Francia posterior a la Revolución Francesa y Napoleón, que era un jacobino, una persona especialmente violenta, dispuesta a guillotinar, dispuesta a disparar cañonazos contra las personas directamente para detener rebeliones, está a punto de ejecutar a un traidor. Hasta que en un momento
cuando ya se había decidido que iba a ser ejecutado por traidor, básicamente su traición consistía en ser realmente un cobarde. Por actuar con cobardía, traicionó al Estado y era digno de la guillotina. Y en un momento aparece la madre de la persona y le pide a Napoleón que indulte a su hijo, que lo perdone. El emperador responde que el joven había cometido un gran delito contra el Estado, imperdonable, porque si había algo que no se podía hacer en la Francia post-revolución, era cobarde. Es decir, ser cobarde era lo peor de lo peor de lo peor que se te podía ocurrir hacer. Era preferible que te maten en batalla. Y quedó relatada la conversación. El emperador responde que el joven había cometido este delito y que la justicia exigía la muerte. Pero no pido justicia, explicó la madre, imploro misericordia. Pero tu hijo no merece misericordia, responde Napoleón. Imagínense empezar a contradecirle a Napoleón. Pero tu hijo no merece misericordia, le dice. Y la mujer, audaz, grita en el lugar, en la zona donde estaba con Napoleón, y grita, no sería misericordia si la mereciera. Y la misericordia es todo lo que pido. Es decir, claro, Napoleón estaba equivocado, la misericordia por definición no se merece. Es un acto voluntario. Es decir, nadie me puede obligar a mí a tener misericordia. Y por otra parte, cuando es misericordia significa que no te voy a dar lo que te mereces que te dé. ¿Se entiende? Entonces la mujer dice, pero yo no estoy pidiendo que le pagues conforme a su justicia. Yo te estoy pidiendo que tengas misericordia, que no le des lo que se merece. Ante esta insistencia, el emperador dijo, bien, tendré misericordia. Y perdonó al hijo de la mujer. La madre termina pudiendo salvar al hijo. Esta historia básicamente lo que relata es la actitud, obviamente mucho más pequeña que la que tiene Cristo, que la que ha tenido Dios para con todos nosotros. Este texto, la pregunta es, ¿por qué tenemos capítulo 7, Dios hace un pacto? Capítulo 8, ¿qué pasa en el capítulo 8? David sale y derrota a todos sus enemigos. Capítulo 9, ¿qué estamos ahora? De pronto, David victorioso, versículo 1, acompáñenme. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Es decir, como que si estuviera tranquilo, como que ya derrotó a todos sus enemigos y está pensando. Y de lo primero que se acuerda es, ¿ha quedado alguno vivo de la casa de Saúl? A quien yo haga misericordia por amor de Jonatán. Él se acuerda del pacto. Entonces vemos justamente que él pasa de este gran poder. La pregunta es, ¿por qué está aquí esto? Es decir, ¿por qué no está antes? ¿Por qué no está, digamos, después del pacto? Yo si pensara en misericordia, tendría que ser inmediatamente después del pacto. Capítulo 7, Dios hace un pacto con David. Capítulo 8, misericordia de David. No, capítulo 8, derrota tras derrota de todos los enemigos de David. Capítulo 9, misericordia. Entonces, ¿por qué está acá este pasaje bíblico? ¿Por qué después de la victoria de David sobre todos sus enemigos, vemos que de pronto quiere hacer misericordia con todos sus enemigos? Con sus enemigos personales, digamos, los de la casa de Saúl. Entonces vemos justamente que este contraste de las Escrituras es intencional. Quiere que veamos que David, cuando tiene el poder absoluto, cuando ya nadie lo puede frenar, cuando nadie lo puede parar, ahí, en vez de desatar una venganza persecutoria contra todos los descendientes de Saúl, que podrían ser aspirantes al rey, en vez de hacer eso, cuando tiene todo el poder en la mano, lo que decide es, justamente en cumplimiento de su pacto con David, ofrecer misericordia. Ahora, esto es una maravillosa parábola pequeña de lo que pasó en la cruz del Calvario con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, después de que venció en la cruz, venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás, venció a todos sus enemigos, cuando Él derrotó a todos sus enemigos en la cruz del Calvario y Él resucita con poder de la muerte, lo primero que hace el Señor es aparecerse a sus discípulos y decirles, vayan y prediquen el evangelio de la gracia, de la misericordia a todos los hijos del linaje traidor,
a todos los hijos del linaje de Saúl, a todos los Mefiboset, a todos los linajes del traidor que deberían ser ejecutados, a todos ellos, vayan y prediquen el evangelio de la gracia. Díganles que están perdonados todos sus pecados si se arrepienten, porque el enemigo ha sido derrotado. Entonces esto es una pequeña parábola de lo que ocurre justamente posterior a la cruz del Calvario, cuando Cristo derrota, cuando el Señor Jesucristo tiene el aguijón de la muerte en su mano. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la gloria. Dice el apóstol Pablo que tiene todo el imperio. Es decir, el apóstol agarra títulos que son para el emperador romano. Él tiene toda la gloria, tiene todo el imperio. Tener todo el imperio era un título de nobleza que solo era aplicable al emperador. A él sea toda la gloria, el imperio, el poder y la gloria. Es decir, el Señor Jesucristo, justamente el imperator, el poder tener el imperio, significaba justamente el emperador Augusto, ¿qué hace? Dice, cuando empieza el Evangelio de Lucas, que manda hacer un censo en todo su terreno, ¿no? Eso es un edicto imperial. ¿Por qué? Porque a él le pertenecen todas las personas que están sobre la tierra. Por eso los manda a censar. Pero el apóstol dice, a él sea todo el imperio. Ese título es para Cristo. Todas las personas le pertenecen a él. Todos les pertenecen a él. Y cuando el Señor derrota a todos sus enemigos en la cruz del Calvario, cuando el apóstol pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ese aguijón se había clavado en el corazón del Salvador, y ahora el Salvador, resucitado de la muerte, suelto los dolores de la muerte, tiene el aguijón en su mano. Tiene todo el poder en su mano. ¿Y qué hace? Manda a sus siervos a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para extender misericordia. ¿A quiénes? A todos los cojos de este mundo, a todos los lisiados, a todos los que no pueden venir por sus propios medios a Él. Manda a sus siervos, búsquenlo. Versículo 5, ¿qué dice? Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Cada pasaje, vamos a ir entrando, pero yo quiero que se queden con esta idea. Este texto es una pequeña imagen de lo que el Evangelio es, y esencialmente consiste en ¿qué? En misericordia, en que Dios no te paga conforme a tus hechos, por más de que seas hijo del linaje de la traición, porque efectivamente todos como descendientes de Adán somos hijos de la traición. No es muy difícil darte cuenta. Con que mires un poco para dentro de tu corazón, vos podrías decir lo mismo que dice Mefiboset: yo soy un perro muerto. Yo soy un perro muerto. Es decir, un perro muerto es un animal que es doblemente impuro. Porque es un perro y además porque está muerto. Es decir, es una cosa absolutamente inmunda. Algo horrible, espantoso. Algo ceremonialmente impuro, algo que no puede estar en la presencia de Dios jamás. Ni nadie santo puede estar cerca de eso. Bueno, esa es la condición en la que nos encontramos, y a ese tipo de personas es enviado el Evangelio de la gracia de Dios. Este texto entonces tiene el objetivo de revelar la misericordia de un rey victorioso que no le debe nada a los traidores, pero que sin embargo decide extender misericordia. Mefiboset nos representa a cada uno de nosotros, cojos y lisiados por el pecado, ocultos en Lodebar. Voy a explicar ahora qué es ese lugar, pero básicamente es un lugar horrible, es un yermo muerto, y es un lugar donde no hay pastos, es un lugar seco, es un lugar oscuro, sin mérito ni esperanza, es decir, ocultado por ser parte de un linaje que cayó en desgracia, un linaje que representa lo peor. Buscados, levantados y sentados a la mesa por amor del pacto que Dios hizo con Cristo. Entonces, este texto tiene el propósito de básicamente mostrar que Dios está dispuesto a invitar a todos los pecadores, a todos los impíos a que se sienten en su mesa. ¿Cómo los invita? Dice: venid, yo os daré descanso. Y de esto se trata el Evangelio.
Todos somos justamente por naturaleza pecadores. Pero ¿qué dice Romanos 5:8? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:4-5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces la persona, entonces imagínense lo miserable que puede llegar a ser alguien. Imagínense el nivel de miserabilidad, lo ruin que es el pecado, que alguien estando en esa condición, cuando viene el siervo del rey a buscarlo, le dice, no, quiero quedarme en la basura, quiero quedarme en la mugre, quiero seguir siendo un enemigo de Dios. Eso es lo que pasa cuando una persona rechaza el Evangelio. Imagínense el nivel de miserabilidad, lo miserable que tenés que ser, lo corrupto, ¿no? Y lo triste de todo es que muchas veces nosotros hemos hecho eso. Yo realmente no acepté el Evangelio la primera vez que se me presentó. Sinceramente no. Y me angustia no haberlo hecho, porque yo no sabía lo que estaba haciendo. No sabía lo miserable, es decir, qué tan miserable estaba siendo en ese momento cuando rechazaba el Evangelio. Es decir, amados, siempre se puede ser muchísimo más miserable. Siempre se puede ser muchísimo más miserable. Sin embargo, Mefiboset nos muestra justamente un camino mejor. Ahora vamos a ir viendo este texto, versículos 1 al 5, tengo mi primera división de este texto, que es justamente la gracia que busca. Ese es el título que le puse. Vemos que la gracia no se queda en buenas intenciones, sino que actúa, acciona. La gracia se manifiesta en actitudes concretas. Eso es desde el 1 al 5. Y a su vez esta primera división la dividí en dos partes. Desde el versículo 1, creo yo que tengo suficiente para meditar ahí, y la segunda parte sería, es decir, mi parte B, sería desde el 4 al 5. Entonces vemos en el versículo 1, que sería mi 1a, digamos, vamos a leerlo, dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y acá tenemos tres partes maravillosas. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ese versículo se puede, digamos, partir en tres partes, o ver, analizar, estudiar, meditar. David no está buscando un soldado, no está buscando servidores, no está buscando aliados políticos. ¿A quién está buscando David? No pregunta quién lo merece. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl que merezca misericordia, como diría Napoleón? No. Justamente, ¿hay alguien que necesite misericordia? Esa es la pregunta. ¿Hay alguien que necesite misericordia de la casa de David? Porque de Saúl, si es de la casa de Saúl, necesita misericordia. ¿Sí o no? Necesita misericordia. ¿Hay algún hombre de la casa de Saúl? La pregunta sería, ¿por qué David pregunta esto? ¿Él sospecha que queda alguien? ¿Por qué se pregunta esto? ¿Tendrá alguna sospecha de que queda alguien? ¿Algún aspirante al trono que pueda llegar a hacerle algún bien? Porque él podría pensar adentro suyo, bueno, si queda alguien de la casa de David, de la casa de Saúl, entonces yo tengo que cumplir mi pacto. Es decir, vería el cumplimiento del pacto como una obligación. Bueno, lo tengo que hacer, ¿no? Como muchas veces nos ocurre con nuestros deberes cristianos. Muchas veces uno dice, está mal pensar de esa manera. Bueno, tengo que hacerlo porque soy cristiano. No, quiero, deseo, anhelo, suspiro por hacerlo porque amo a Cristo. Esa es la verdadera intencionalidad. Esa debe ser la verdadera intención. Bueno, no me queda otra porque soy cristiano, ¿viste? Lo tengo que hacer. Esa es la peor manera de comportarte, es una manera anticristiana de comportarse. Entonces la pregunta sería, ¿de qué forma se está formulando esta pregunta? ¿Él sospecha algo? Bueno, la forma en la que él está haciendo esta pregunta revela verdaderamente, en hebreo, es Hayesh Od Ish,
que literalmente se traduce como ¿hay algún hombre de la casa de Saúl? Es decir, sugiere una búsqueda abierta, no una pregunta retórica. David no está fingiendo ignorancia para probar a nadie, ¿quedará alguien de la casa de Saúl? No. Él realmente quiere saber, no sabe realmente si hay alguien o no. Esto demuestra justamente que hay una intención que brota de la misericordia, de ese deseo de hacer misericordia, es un deseo genuino. El deseo de aplicar misericordia es un deseo, por definición, si es verdadera misericordia, es genuino. No está buscando algún tipo de interés particular. De hecho, justamente al no cobrarle a la persona lo que deberías cobrarle, realmente, siempre que aplicás misericordia, piénsalo un poco, siempre que alguien aplica misericordia, ¿quién es el perjudicado? ¿Quién se perjudica? El que perdona, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido se perjudica? Y bueno, que no se cobra lo que se podría cobrar, ¿sí o no? Cuando vos haces misericordia, decís, bueno, ¿sabes qué? Te lo perdono. Pero cuando vos decís te lo perdono, significa que estás renunciando al derecho de cobrarte todo lo que legítimamente te podrías cobrar, pero decidís no hacerlo. Entonces, esta pregunta es una pregunta que empieza a mostrar misericordia desde el mismísimo comienzo. ¿Sí? La Biblia, David no piensa que hay alguien escondido, David no sabe nada, él quiere saber de verdad. Entonces, ¿hay alguno? Es una pregunta genuina. De la casa de Saúl, justamente la casa de su enemigo. Y este es un contraste intencional. La Escritura justamente quiere que veamos que David, cuando tiene todo el poder, él elige mostrar misericordia a la casa de los traidores, a la casa de los enemigos, decide mostrarles misericordia. Más adelante, Mefiboset va a reconocer que David tiene todo el derecho de matarlo. David tiene todo el derecho de castigarlo, de ajusticiarlo. En el versículo 2 Samuel 19:28 dice, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a la mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para reclamar más al rey? O sea, Mefiboset sabe perfectamente que se le está aplicando misericordia. Él lo sabe perfectamente. Entonces, vemos justamente cuando David menciona la casa de Saúl, está mencionando una casa enemiga, rival. Y efectivamente, David tenía el derecho de ajusticiarlo, pero decide no hacerlo. A quien yo haga misericordia por amor de Jonatán, y la palabra que aparece con misericordia es Gesed o Gesed, que está conjugado de una manera particular, porque la misericordia, por definición, es la retención de lo que merece un pecador o un transgresor. Por ejemplo, la muerte, el castigo, la cárcel. ¿Se entiende? Cuando vos aplicás misericordia, es básicamente detener la compulsión del castigo, por así decirlo. Hay una compulsión de castigo que es justa y vos la estás reteniendo. Eso haces cuando aplicás misericordia. Pero el hecho de que él diga, voy a hacer misericordia, y cuando hace misericordia, lo perdona, lo hace venir, lo trae a la mesa, le devuelve las tierras. Eso ya no es más misericordia, porque la misericordia es justamente no castigar. Pero cuando vos le estás dando a alguien algo que no se merece, eso ya es gracia. Por eso ¿qué decimos en español cuando alguien te da algo, te resuelve un problema? Y le decís gracias, le decís, ¿no? Gracias. ¿Por qué decís gracias? Bueno, porque vos no estás dispuesto a pagar nada a cambio de lo que esa persona hizo. Bueno, gracias, ¿me entendés? Alguno te quiere cobrar, a veces te dice gracias y después te quiere cobrar, ¿no? Pero cuando vos decís gracias, significa que no estás dispuesto a pagar por lo que se te acaba de dar. No vas a pagar, lo aceptás como un regalo, por así decirlo. Entonces David dice que va a hacer misericordia, pero termina haciendo gracia. No solo no castiga, sino que además recompensa. Ahora vemos desde el versículo 2 al 5 la iniciativa que va que sería mi segunda división de esta primera área del texto. Mi segunda división va desde el versículo 2 al 5. Vemos justamente que hay un siervo dispuesto. Hay un siervo dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios. Versículos 2 al 5 dice, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David,
Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. Entonces, vemos justamente que cuando David pregunta si hay algún descendiente de Saúl vivo, aparece la providencia de Dios. De pronto, providencialmente hay un siervo que sí sabe que hay alguien de la casa de David vivo y además sabe dónde está. Sabe que hay y sabe dónde está. No solo sabe justamente esto, sino que lo conoce. Y dice, el rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Le pregunta, ¿haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió el rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies, ¿lo conoce? Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Este Maquir va a aparecer más adelante en 2 de Samuel 17, del 27 al 29, y se lo ve justamente como un hombre rico, aparentemente, que le lleva provisiones a David cuando está siendo perseguido, cuando le provocan un golpe de estado, ¿no? Ahora, Lodebar es un lugar sin pasto. Básicamente significa esto, sin pasto. Lodebar es lo-debar. Significa básicamente sin pasto. Es decir, es una buena imagen de la condición espiritual de Mefiboset. El hombre pertenece a una casa caída en desgracia, está lisiado y además está viviendo en un lugar agreste, sin pasto, en un lugar, digamos, con una condición de vida difícil. Que no haya pasto significa, ¿saben qué? En el tiempo antiguo, ¿qué significa que no haya pasto en un lugar? Que tampoco hay animales. Que tampoco no se puede crear animales. No se puede crear animales. Si no se puede crear animales, ¿qué pasa? Es difícil comer. Y si no se puede comer, toda la vida es muy complicada, ¿sí? Y si además no hay pasto, probablemente tampoco haya agua. O sea, es un lugar horrible para vivir. Es un lugar en el que él está escondido. Él antes estaba en un palacio, pero cuando la familia cae en desgracia a los 5 años, una sierva lo va llevando y él se cae y queda lisiado de las piernas. Ahora, esto nos muestra dos cosas. Por un lado, nos muestra que efectivamente, siempre que un santo quiere cumplir con la voluntad de Dios, siempre va a aparecer un Siba por el camino. Es decir, siempre, y veremos que Siba después no es un tipo tan bueno, no es una persona tan buena, pero cuando una persona quiere hacer la voluntad de Dios, la providencia de Dios en su providencia, empujando la historia hacia adelante, va a hacer que los caminos se crucen de una manera bastante compleja, impredecible. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios progrese. Eso ocurre cuando queremos llevar el Evangelio. Eso ocurre cuando queremos luchar por nuestra santidad. Eso ocurre cuando de pronto las cosas se empiezan a alinear y parece que los planetas se van poniendo uno tras el otro y se empieza a alinear todo. Bueno, eso ocurre providencialmente cuando alguien quiere obedecer a Dios de todo su corazón. Las cosas aparece un Siba y te dice, sí, yo sé dónde está, yo sé cómo está, yo sé dónde queda, voy a buscarlo si querés. Se facilita todo de alguna manera, empieza como a fluir, ¿no? ¿Vieron cómo decimos que las cosas empiezan a fluir? Empieza a fluir. La condición de Mefiboset es una condición miserable, horrible. Y creo que este pasaje bíblico, efectivamente, como dije al principio, nos muestra la misericordia de Dios tiene que ser llevada por alguien. La misericordia de Dios ha determinado que sea llevada por alguien. Es decir, este Siba es un buen ejemplo y es una pequeña sombra, pienso yo, de los siervos que llevan el Evangelio. En Lucas 14, 21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, porque los convidados no quisieron venir a la boda, ve pronto por las plazas y por las calles y miren lo que le pide que traiga. Y trae a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Gente inválida, gente que está espiritualmente inválida, gente que no puede ver, gente que no puede sentir, gente que no se puede mover, gente que está muerta. Vemos justamente un segundo punto dentro de esta división. El versículo 5
vemos justamente el traslado del lisiado. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Literalmente, lo que está diciendo ahí, ese le trajo. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir. Ese le trajo, ¿cómo pudo haber sido? Golpeó la puerta y le dice, hola, ¿cómo estás, Mefiboset? ¿Está todo bien? ¿Cómo va todo por acá? ¿Cómo la estás pasando en Lodebar? ¿Querés venir? El rey David quiere hablar con vos. Como cuando somos niños, ¿viste? Pasá que no te va a pasar nada. Entrá que no te voy a hacer nada, le dicen los padres, ¿no? Entrá que no te voy a hacer nada. ¿Qué le dice? Le dice, vení amablemente. Exactamente no lo sabemos, pero la palabra que aparece aquí nos muestra también cómo funciona el Evangelio. Porque literalmente dice, entonces envió el rey David y lo tomó, lo hizo traer de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Es decir, en su idioma original lo que demuestra es que no hay violencia, sino que básicamente es una acción intencionada y personal. Es decir, este hombre decide venir, es decir, fue persuadido de venir, No está siendo llevado por la fuerza, tiene que ser llevado, trasladado, porque está lisiado, porque no se puede mover. Y pienso que lo mismo ocurre con la salvación, amados hermanos. El pecador está muerto en delitos y pecados y no se puede mover. Está muerto en delitos y pecados, está lisiado de los pies. No hay ninguna posibilidad de que ese pecador venga a Cristo por sus propios medios, ¿sí? Y ahí viene la acción de el creyente que predica el Evangelio, que materialmente comunica y le dice al Mefiboset lisiado que está en la miseria y le dice, el rey te llama para hacer con vos misericordia, porque no le va a mentir en el mensaje. Él le dice, ¿y para qué me estará llamando David? Porque él preguntó si había alguien de la casa de Saúl para hacer misericordia. Ahí está de él creerle o no. Decir, no, me está llamando para matarme, es una trampa, o creerle y decir, ver el carácter de David, saber que David es un hombre íntegro y decir, va a cumplir con su palabra. No hay una traición, no hay un engaño. Y así funciona. El creyente le dice al pecador, arrepentite, vení a Cristo porque Él está dispuesto a hacer misericordia hoy con vos. Y es la tarea justamente del creyente el de llevar, por así decirlo, al pecador a Cristo. Llevar ese pecador a Cristo. No lo lleva, pero obviamente uno puede llevarlo físicamente. Los cuerpos se pueden mover físicamente, pero el espíritu solamente puede ser movido por Dios mismo. Es decir, el Espíritu Santo el que convierte, el que realmente moviliza el corazón de una persona para que se vuelva a Dios. Justamente el corazón de piedra tiene que ser quitado y tiene que ser puesto un corazón de carne. ¿Por qué? Porque las personas están dispuestas a ser trasladadas físicamente, pero no espiritualmente. Como decía muy bien hoy nuestro hermano en el 10º mandamiento, el 10º mandamiento es una prueba, es una muestra de que las personas, de que todos nosotros, a veces podemos tener pensamientos que externamente no se noten. Es decir, malvados pensamientos que externamente no sean previsibles para los demás. Por eso Dios lo regula y lo controla. Entonces vemos justamente hasta qué punto el Señor está involucrado en nuestra mente, que nuestros pensamientos son conocidos por Él. Lo trajo entonces de lo de Maquir, de lo de Bar. Esta frase también muestra este doble comportamiento, ¿no? Lo trajo de la casa de Maquir, de lo de Bar. Enfatiza justamente una distancia. Ahora vamos a ver desde el versículo 6 al 8, tenemos justamente la gracia que levanta. Esta sería mi segunda división de todo el texto. Sería la gracia que levanta. Mefiboset viene y dice, vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y vemos justamente esto muestra
la actitud correcta que tiene que tener una persona cuando verdaderamente vino a Cristo. ¿Cómo te das cuenta que una persona es un creyente verdadero? ¿Cómo se distingue un falso creyente de un verdadero creyente? Bueno, los creyentes verdaderos pueden tener momentos, por así decirlo, malos espiritualmente, pero lo que esencialmente distingue a uno de otro es su actitud frente a Dios, es su conducta, su actitud frente a Dios y su opinión de sí mismo. El creyente verdadero tiene una muy mala opinión de sí mismo. El creyente verdadero no tiene una buena opinión de sí mismo. Si te comparás con el mundo, seguro que sí, pero cuando vos mirás lo que Dios exige, su santa ley, su rigurosidad, su perfección, vos te das cuenta que no podés decir otra cosa más que decir: yo soy un perro inmundo delante de Dios, Señor, ten misericordia de mí. El pecador, verdaderamente pecador, viene humillado delante de Dios, no viene a exigir absolutamente nada, nada de nada de nada. Hay mucha gente que se cree que justamente piensa que es cristiana y que le dice justamente esa frase que pasó en la historia, ¿no? No acepto un no como respuesta, ¿no? Viene a Dios y le dice: yo no acepto un no como respuesta. ¿Y quién sos vos? Es decir, ¿cómo un perro muerto le puede exigir algo a Dios? Spurgeon dice, habla justamente en el versículo 7, David dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Hasta ahí sería perfecto decir: bueno, no me vas a matar, misericordia no me vas a matar. Pero ahí empieza la gracia: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás para siempre mi mesa. Pero eso es gracia, David, no es misericordia, eso es gracia. Inclinándose, versículo 8, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Spurgeon dice de esto: cuanto más gracia tengamos, menos pensaremos en nosotros mismos, porque la gracia, como la luz, revela nuestra impureza. Los santos eminentes apenas han sabido cómo compararse, tan claro y agudo era su sentido de su indignidad. Soy, dice el santo Samuel Rutherford, una rama seca y marchita, un trozo de cadáver, huesos secos, incapaz de pisar una paja. En otro lugar escribe: excepto en cuanto a las explosiones públicas, no me falta nada de lo que tuvieron Judas y Caín. No me falta nada de lo que tuvieron Judas y Caín. Los objetos más insignificantes de la naturaleza parecen tener una preferencia sobre sí mismos porque nunca han contraído pecado. Un perro puede ser codicioso, puede ser feroz y sucio, pero no tiene conciencia que violar, ni Espíritu Santo que resistir. Un perro puede ser un animal despreciable y, sin embargo, con un poco de bondad pronto se gana el amor por su amo y es fiel hasta la muerte. Pero olvidamos la bondad del Señor y nos seguimos llamando sus amigos. Es decir, Samuel Rutherford, él pensaba que era muchísimo peor que un perro muerto. Es decir, ¿por qué? Porque los perros por lo menos no tienen conciencia que violar, no resisten al Espíritu Santo. Los perros se arrepienten, es decir, cambian su actitud cuando uno los acaricia un poquito. En cambio, el hombre es un animal, por así decirlo, no es un animal, muchísimo peor, digamos, en cuanto a su conducta hacia Dios. Esta es la actitud típica del pecador arrepentido. Está manso, está humilde de corazón, llora por su indignidad, como nos enseña el Sermón del Monte. El rey no le responde conforme a la miseria para condenarlo, sino que conforme a la miseria, justamente la miseria es llenada, tiene que ser llenada por una gran medida de gracia. Y esa medida de gracia le es extendida al pecador. Esto también apunta al Evangelio. Dios nos levanta por amor de Cristo Jesús. Efesios 1, 6, 7 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces esto nos muestra qué es lo que ocurre cuando un pecador es alcanzado por la gracia y misericordia de Dios. Bueno, uno diría, bueno, pero ¿en base a qué le tiene misericordia a Mefiboset? Justamente, ¿es porque es tan digno de gracia y misericordia? No, porque David tenía un pacto con Jonatán su padre. Y de la misma manera ocurre con nosotros. Nuestro Jonatán celestial, por así decirlo, nuestro Señor Jesucristo, es la causa, la razón por la cual Dios nos extiende misericordia a nosotros. No porque haya algo bueno en nosotros,
sino porque hay un pacto entre el Padre y el Hijo, a partir del cual el Padre va a ejercer misericordia con todos los pecadores por causa del pacto contraído con su propio Hijo. Entonces vemos justamente que cuando la gracia nos encuentra, verdaderamente nos perdona. Siempre pienso en las palabras del apóstol cuando dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquella persona que verdaderamente ha sido alcanzada por la gracia y la misericordia de Dios, verdaderamente la experimenta. Es decir, hay una gran diferencia entre alguien que piensa que fue perdonado y alguien que verdaderamente fue perdonado. Hay una gran diferencia. No solamente se queda en palabras, sino que además lo restaura, lo sienta de tal manera que tapa la corrupción, que tapa la indignidad de este hombre. Avancemos un poco más desde el versículo 9 al 13, tenemos la última división de nuestro texto, que es una gracia que restaura. La gracia de Dios restaura al pecador, lo quita de la condición, del lugar miserable en el que estaba, lo quita. ¿Cómo te das cuenta que un pecador realmente se arrepintió? ¿Cómo se dan cuenta que alguien verdaderamente conoce a Cristo? Porque ya no está más en lo de bar. Es decir, la persona que dice: yo soy un creyente, pero sigue practicando el pecado, yo lo que le digo es: vos estás viviendo en lo de bar. Vos no estás sentado en la mesa del rey. ¿No te das cuenta cómo estás cojeando? Es algo evidente. Cuando alguien es cojo, eso es algo evidentemente visible. Y lo mismo pasa con el pecado. No se puede decir que alguien está en la mesa del rey cuando claramente está en lo de bar sobreviviendo. Entonces es algo evidente, tiene que haber un cambio de posición, tiene que haber un cambio de lugar. La vida de la persona se tiene que trasladar de un lugar muerto, estéril, a un lugar vivo de honra y de gloria. Tiene que haber un cambio. Y si no lo hay, entonces ahí todavía hay esclavitud, ahí todavía hay tinieblas, ahí todavía hay corrupción y hay muerte espiritual. Esa es la realidad objetiva. Tiene que haber un cambio palpable, visible, chequeable. Hay una distancia que se tiene que haber recorrido. ¿Sí? Hay una distancia que tiene que haberse recorrido. Si no, todavía la persona está en el mismo lugar. Como dice la broma, ¿no? Mi vida dio un gran cambio, dio un giro de 360 grados. Sí, fue una vuelta muy grande, pero estás en el mismo lugar. La persona piensa que ha cambiado mucho, pero hizo la vueltita del perro para volver al mismo lugar. Desde el versículo 9 al 13 vemos justamente que hay cambios concretos en la vida, se producen cambios reales, concretos en la vida de Mefiboset. Versículo 9 al 13. La gracia de Dios restaura y sienta a la persona en un lugar de honra. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tu señor es Saúl, básicamente. No se está referenciando él como señor de Siba. El hijo de tu señor, de Saúl. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Entonces, no solo le devuelve las tierras, le da un lugar de privilegio en su mesa, y justamente es maravilloso porque el hecho de que él se pueda sentar en la mesa, lo que hace es taparle las piernas. Es decir, cuando el poder sentarse a la mesa, básicamente significa que él tenía cubiertas sus piernas. Estaba sentado y no se veía más. Él estaba ahora a la altura de todos los dignatarios que comen, y ya su pecado, su maldad, su indignidad, aquello que lo hace ver indigno, no se ve más. Comerás siempre a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Era muy común en la antigüedad envenenar al invitado para matarlo, digamos. A veces podía llegar el hecho de que te inviten a comer podía llegar a ser tu última comida.
Por eso había coperos. ¿Recuerdan la historia de Nehemías? Exactamente, no me acuerdo. La historia de Nehemías. ¿Por qué había coperos? Porque la gente envenenaba. Básicamente eso, se envenenaba a las personas. Entonces el hecho de que te inviten a comer a la mesa podía llegar a ser un gran peligro. Pero en este caso, no es que lo invite una vez, sino que le dice, a partir de ahora esta persona se va a sentar como uno de los nuestros a comer. Era un lugar de privilegio y de dignidad. Le devuelve las tierras, le da dignidad, lo sienta a la mesa, lo trata como un hijo, le pone los siervos que lo habían buscado para servirlo. ¿Qué hace un cojo en la mesa entonces? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer un cojo que está en la mesa? Entonces, ¿cómo se tiene que comportar un cojo en la mesa? Un lisiado en la mesa. Bueno, lo que tiene que hacer el lisiado en la mesa es contentarse. Así de simple. Es contentarse con lo que tiene. Es gozarse. Es entender que ha sido objeto de la gran misericordia de Dios y nada más. Es gozarse en eso. Es cada día regocijarse porque ha sido quitado un lugar horrible, ha sido puesto en un lugar de honra y todo por gracia y misericordia, por un pacto que se hizo cuando él todavía ni siquiera tenía conciencia. Así de simples, amados hermanos, y así de difíciles a veces, porque es cierto que muchos cristianos no se gozan por ser cristianos, no se gozan de las bendiciones que Dios les da. ¿Cómo te das cuenta de que te estás gozando? Y bueno, porque estás contento con lo que tenés, porque te das cuenta de que Dios no te debe absolutamente nada, de que Dios, amados hermanos, quiero decir una cosa, Dios no le debe absolutamente nada a ninguno de ustedes, no te debe salud, no te debe trabajo, Dios no te debe hijos, Dios no te debe éxito, Dios no te debe nada, no te debe absolutamente nada. Si mañana cualquiera de ustedes se muriera de alguna manera, lo que debes saber es que Dios no te merecía, vos no te merecías nada, ni nadie, ningún traidor se merece nada. Entonces todas las personas que hoy caminan sobre esta tierra lo hacen porque Dios tiene misericordia de ellos y dice que les da tiempo para que se arrepientan. Pero un día ese tiempo se termina para los pecadores indignos y para aquellos que hemos creído en el Evangelio, el día que nos vamos de aquí es un día de gloria y es un día de gozo y es un día en el cual somos llevados definitivamente a la mesa, a la mesa donde vamos a estar sentados con todos los santos, donde definitivamente nunca más vamos a caminar lisiados. Un día vamos a ser llevados por los ángeles del Señor a su presencia y nos vamos a sentar en esa mesa y el gozo nunca se va a terminar, ¿sí? El gozo será definitivo y eterno. Conclusión, tal vez alguno de ustedes hoy cojea del alma, renguea, quizás pecados, heridas, historias que quieren esconder de la misma manera que se escondía Mefiboset en Lodebar, pero el rey los invita a la mesa no para examinar tus pies, sino para mirarte a los ojos, para llamarte hijo, para quitarte toda tu indignidad, para que te sientes a la mesa, que empieza hoy en esta tierra, en esta iglesia, en este lugar de una manera imperfecta, pero que apunta a algo que sí es perfecto. Apunta al gozo definitivo que tendremos como creyentes cuando estemos en la gloria del Señor. Tal vez alguno se puede sentir como Mefiboset, tal vez alguno debería sentirse como Mefiboset y no se siente así. Tal vez alguno se debería dar cuenta de que está caminando cojo, lisiado, y no se aperciben de ello. Sin embargo, el Señor invita hoy a todos a la mesa para que vengan a Él a disfrutar de su misericordia, de su gracia, y que puedan cambiar el lugar en el que están viviendo y la condición miserable en la que están viviendo. ¿Qué hace un cojo entonces en la mesa del rey? Hace lo que todos los redimidos hacen, se agradece a su rey, adora, descansa en que Dios es un Dios de pacto. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificamos tu nombre. Y te damos gracias porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo, una vez que derrotó a todos sus enemigos, ha enviado sus siervos y nosotros hemos sido alcanzados por esos siervos.
hemos sido traídos a la mesa y estamos sentados. Señor, ciertamente hoy nuestros pies todavía cojean en cierta forma. Nuestros pies están tapados por la mesa, pero ciertamente todavía están torcidos. Ayúdanos, oh Dios, a descansar en esta promesa, porque tú no cambiarás de la misma manera que David no cambió su actitud. Tú no cambiarás esa misericordia prometida. Ayúdanos, oh Dios, a resistir hasta que un día estemos sentados en esa mesa en la cual esta cojera, esta lisiadura o esta indignidad no se vea más, sea finalmente restaurada. Te damos gracias, oh Dios, porque no merecemos absolutamente nada y ciertamente tu misericordia queda expuesta frente a tanta indignidad de nuestra parte. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.